Si tuviera que describir con una sola palabra el trabajo de B-52, creo que esa sería bizarra. Fue una de las bandas más extrañas que había escuchado. Mi padre tenía un disco de B-52 y dentro de él venía Party of the Bounce del álbum White Planet. Yo decía, ¿quiénes son estos tipos con esos cabellos alocados? Con el paso del tiempo me fui acostumbrando a su sonido y se convirtió en una de mis bandas favoritas. Intentar definir el sonido de B-52 suele ser mucho más complejo de lo que uno cree, ya que desde su formación hicieron muchas cosas, desde hacer dance rock de los 50 hasta estar obsesionados con crear una disonancia a través de la música, irritablemente fascinados por la antimelodía de artistas como Captain Beefheart o Frank Zappa. Era como ver alienígenas haciendo música y mucho más que eso. La banda se formó en 1976 cuando los hermanos Wilson, Cindy, Ricky, Kate Person, Keith Strickland y el poeta Fred Snyder se conocieron en Athens, Georgia, grabando una jamming session tocando dentro de un restaurante chino. El nombre de la banda, aunque haga referencia al famoso avión bombardero B-52, en realidad estaba inspirada del peinado de una colmena que era similar a la nariz de un avión B-52, un nombre curioso para una banda. Sus dos primeros años destacaron por tocar en giras, donde la banda iba definiendo y solidificando su sonido para así hacerse una banda con un futuro prometedor. Las cosas no le pudieron salir mejor a la banda cuando conocieron el sello DB Records. Ahí lanzaron uno de los mayores éxitos que pudo haber tenido B-52 como Rock Lobster, la cual había sido lanzada en 1978. Con un ritmo pegadizo influenciado del soft rock de los años 60, la banda vendió varias copias del sencillo, lo que permitió que se presentara en el CBGB y en el Max Kansas City. Con el éxito que tuvo Rock Lobster, muchos sellos discográficos como Island Records comenzaron a mostrar interés en la banda. Durante ese año, Chris Blackwell, fundador de Island Records y productor de bandas como Bob Marley and the Wailers, U2, Gracie Jones, Roxy Music, tuvo mucho interés por fichar a B-52, por lo que la banda comenzó a mantener una sólida relación con Island Records para lanzar su álbum homónimo de B-52, lanzado en el año 1979. Blackwell tenía una idea y esa idea era que la banda comenzara a hacer giras en Atlanta para promocionar el álbum, cosa que funcionó ya que el público se encontraba fascinado con el sonido adictivo que tenían. En aquellos conciertos, los cuales hay pequeños videos en YouTube, se puede apreciar a la banda como era antes. Su música era una mezcla extraña de diversas influencias como el soul hasta la música pop de los 60s, cuando estaba mezclada con riffs de estilo punk. Los integrantes lucían peinados de colmena con una ropa muy llamativa. Dentro de este álbum nos encontramos con una variedad de sonidos, desde el post-punk, el cual ya se estaba desarrollando, hasta el soft rock, acompañado de voces que, en vez de ser melódicas, crean una especie de antimelodía mediante los gritos o coros de Kate Person, Cindy Wilson y Fred Snyder. Pero el instrumento que toma más protagonismo es la guitarra de Ricky Wilson en cada una de las canciones. Empezamos con el primer tema futurista y que nos introduce al extraño mundo de B-52, que es la famosa Planet Fire, donde Ricky y Kate comienzan a tomar protagonismo mediante las guitarras y las vocales chillonas, inspiradas de las B-movies de los años 50. "52 Girls", la segunda canción del álbum, es el simple nombramiento de las candidatas a Miss America a través de los tonos sureños de Cindy Kate, donde se mete en la piel de un concurso de belleza. Dance This Mess Around es la tercera canción del álbum, una de mis canciones favoritas, donde Fred Snyder utiliza una caja de juguete para hacer música al inicio de la canción, mientras que Kate Person describe con gritos a una persona dolorida por ser marginada al tener el deseo de querer bailar. "Why don't you dance with me? I'm not no Limburger". Rock Lobster es la canción más conocida del disco y de la que no necesito presentar, aunque los aplausos dentro de ella se los lleva Ricky Wilson en la guitarra durante casi los 7 minutos de duración que tiene la versión del álbum. Las demás canciones son más que todo canciones de relleno, aunque en ella encaja la canción con un título llamativo como poner un código como título de canción 6060842.
Con las buenas críticas recibidas, la banda no duda en lanzar otro álbum después y decide sacar White Planet, un disco mucho más post-punk a diferencia de su primer álbum, el cual su hermano antecesor tenía muchas influencias de rock experimental hasta la música rock and roll de los 50. Para 1980, The B-52 viaja regularmente entre Atenas y la ciudad de Nueva York, tocando en el Max Kansas City, CBGB y el Club 57, donde atraían a multitudes devotas para sus legendarios shows en vivo. Algo notorio que se deja reflejar en los dos primeros álbumes de B-52 es que era una banda sin una identidad fija, y tampoco tenían un vocalista puro en la banda. A veces se confundía a Fred Snyder y otras veces a Kate Person como la o el líder de la banda. Sin embargo, en su segundo disco los miembros de B-52 tenían otra mentalidad, y es que no querían ser esa banda que solo fue conocida por Rock Lobster, sino experimentar con la disonancia y las formas de crear una antimelodía a través de las vocales o ya de por sí con las guitarras. Este disco era un poco más oscuro, ya que si lo llegas a escuchar es muy similar a un álbum de post-punk mezclado con New Wave, donde empiezan a tomar fuerza otra vez la guitarra y el bajo tocado de forma densa. La banda comienza a tener una forma más estricta de tocar, con ganchos más impactantes, la energía estrafalaria y el humor absurdo en cada una de sus letras, las cuales permanecían ahí, solo que un poco más matizadas para reflejar una banda más experimentada. Al igual que Blondie enloqueció a más de un punk en sus primeros años, The B-52 les dio permiso también a que se levantaran y comenzaran a mover los pies al ritmo del alocado sonido de cada una de sus canciones. Hay un tema como Party Up the Bounce, el cual describe perfectamente el sonido del álbum porque sí, este álbum es como estar en una fiesta bailando sin que te importe nada. Uno de los grandes hits de este álbum es Private Idaho, siguiendo con una melodía cada vez más fuera de control, empezando con una introducción violenta de la guitarra de Ricky Wilson. Continuando de Private Idaho, la banda seguía con esas canciones cósmicas y futuristas similares a Planet Claire como 53 Miles West of Venus. Pero si bien White Planet es en gran medida un disco de baile, también documenta la energía punk anárquica de la banda antes de que se dieran cuenta de la década en la que se encontraban y adoptaran sintetizadores y cajas de ritmos. La guitarra sigue enfrente y al centro de canciones como Give Me Back My Man. Vemos a Cindy Wilson volverse completamente loca, donde se roba el show en esta canción y continuaría brindando los momentos más emocionales en la discografía de la banda, cimentando algunas de sus tendencias más extravagantes. A pesar de su afición por los chillidos y gritos, Person y Wilson eran expertas en armonizar, cantar en círculos alrededor de otro e incluso cambiar parte a mitad de la canción. Tal vez muchas personas digan que esto no es un álbum, pero en mi opinión merece un espacio en su discografía y me refiero a su siguiente álbum, EP o como quieras llamarlo, querido espectador. Pero Mesopotamia es un disco que sin dudas no puede faltar, ya que seguía ritmo similar a su álbum antecesor. Para ese entonces, The B-52 conoció a artistas de gran renombre como David Byrne de Talking Heads, el cual era productor de este disco. Sin embargo, hubieron muchos problemas que hicieron que Mesopotamia no estuviera a la altura a diferencia de su antecesor, y era que David Byrne estaba produciendo a otra banda llamada The Catherine Hill, con la que trabajaba en horas diurnas, mientras que Mesopotamia comenzó a hacerse en horas nocturnas, algo que no sería bueno para nadie que estaba dentro del proyecto. Esto debido a la falta de sueño o por no entender del todo a The B-52. En pocas palabras, la mezcla del álbum de Byrne no era lo que la banda buscaba, ya que era demasiado plano y triste en algunas ocasiones. A través de las 6 canciones que hay en el disco, su primera mitad empieza muy bien y poco a poco la banda se derrumba, pero de las mejores canciones que puedo apuntar de este álbum me quedaría con la canción homónima Mesopotamia, con ese ritmo bailable y muy post-punk donde vemos un bajo muy rítmico. Su otro gran tema, Cake, tal vez no sea de las mejores, pero sería también una de las que más destaca dentro del disco. Este sería el último álbum donde The B-52 sería una banda de post-punk, ya que un año después de que saliera este disco, la banda empieza a introducir el uso de los sintetizadores, convirtiéndose en una banda de synth-pop.
1983, el año en que salió Whammy, con la caja de ritmos, el uso de los sintetizadores convierten a The B-52 una banda diferente y más electrónica. Hay que admitir que en cierta parte los sintetizadores acompañan muy bien a Fred, Cindy y Katie en las vocales. Las letras, como siempre, siguen siendo divertidas en temas como Legal Tender, una pequeña sátira sobre las películas ochenteras de falsificadores de dinero, o los mismos políticos con palabras como esos presidentes mafiosos, viviendo y tratando de salir adelante. Sin embargo, dentro de ella aparecen otros geniales temas como Whammy Kiss, una canción donde parece un dub de la banda donde la batería electrónica hace su papel. Song for a Future Generation tenía cajas de música y sintetizadores que amortiguaban el espíritu de la música, pero la canción no era lo suficientemente fuerte como para competir con el sonido que tenía la banda en temas anteriores. Lo que sí hay que admitir es que tiene un ritmo muy adictivo acompañado por las vocales y coros de Snyder. Como ya es de costumbre, no podemos hablar de The B-52 si no tenemos una canción sobre la ciencia ficción, que es algo que le fascina a la banda, como su lado B en donde aparece Treason. Parece que la banda estaba pasando por su buen momento. Tal vez sus dos últimos discos no eran perfectos, pero seguían teniendo la esencia de la banda con ese clásico humor que los caracteriza. Sin embargo, no todo era perfecto, ya que cuando en 1986 lanzaron Bouncing on the Satellites, ocurre una de las mayores tragedias a la banda. Como ya mucha gente sabrá, durante los 80s apareció un virus el cual a día de hoy sigue sin cura y que se llevó a más de un artista legendario como lo es el VIH. Durante esos años la banda no ya había sacado nada, pero tenían menos motivación de hacerlo cuando descubrieron que el hermano de Cindy, Ricky Wilson, había dado positivo por esa terrible enfermedad. Justo cuando se lanzó este álbum, Ricky Wilson había muerto. Para The B-52, perder a Wilson fue algo similar a lo que sucedió con Ian Curtis con Joy Division, ya que The B-52 no volvió a tener un guitarrista igual como Ricky, algo que afectó mucho al sonido de la banda en este disco y en su último álbum de los 80s, Cosmic Thing. Para este álbum la banda abandona su sonido synth pop y comienza a hacerse una banda mucho más pop con esos ritmos ochenteros clásicos acompañados de los sintetizadores, intentando tener ese optimismo en temas como Summer of Love y Ain't a Shame. Mi canción favorita es Summer of Love, teniendo una letra romántica que muy pocas veces se suele ver eso en una banda como The B-52, sobre una persona esperando a alguien que en una tarde de amor, tal y como el título de la letra te lo dice. Honestamente, no soy demasiado fan de este álbum y no me parece el mejor de la banda, pero era comprensible por el momento que estaba atravesando en ese entonces. Perder a un ser querido nunca es fácil, y mucho más para los miembros de la banda que llegaron a tocar por muchos años con Ricky hasta 1983. El disco no tuvo demasiadas ventas y para ese entonces la banda seguía conmocionada y no estaba lista para hacer giras con el golpe emocional que tenían en ese entonces. Según una entrevista hecha por la misma Kate Person, los miembros de la banda no sabían nada acerca de la enfermedad que tenía Ricky Wilson y Cindy fue la más afectada de todos los miembros. Como consecuencia de esto, la banda decidió separarse y dejar la música por 2 años. No obstante, para 1989 lanzaron lo que para muchos críticos sería una de sus grandes obras maestras como Cosmic Thing. Para ese entonces la banda intentó superar la muerte de Wilson y seguir con su carrera musical. Se mudaron a Nueva York mientras que Cindy y Kate Strickland se mudaron a Woodstock. Muchos suelen decir que gracias a Strickland la banda volvió, ya que, a diferencia de sus álbumes pasados, en este álbum evoluciona el sonido de la batería y Kate tenía varias ideas para presentarle a la banda. Durante ese tiempo la banda comenzó a grabar varias de las canciones para Cosmic Thing. A diferencia de su álbum anterior, Cosmic Thing era un álbum mucho más sólido y creativo. Aparte, la banda deja de tener ese humor absurdo y bizarro en sus letras y se hace más madura gracias a la producción de Brian Rogers y Don Was. Aquí nos encontramos con dos clásicos de los 80s como Love Shack y Rome.
Seguimos con esas canciones optimistas como Love Shack, sobre estar en un lugar y pasarla bien sin preocuparte de lo que está ocurriendo. Rome es una canción con un significado complejo como lo pueden ser muchas de las canciones del álbum. Se puede tratar cuando tu alma abandona tu cuerpo y empieza a viajar alrededor del mundo. Con estas dos canciones la banda pasó de ser una banda conocida de Atlanta a un éxito comercial a través de todo el mundo, siendo Cosmic Thing el disco que los llevó al Salón de la Fama. Unos años después sacaría lo que sería su último álbum Good Stuff, donde Sidney Wilson decidió tomar un descanso y fue reemplazada por Judy Chris. Sin embargo, lo siento por Judy, pero Cindy solo hay una. El álbum tenía un sonido mucho más alternativo, pero eso es un tema aparte. A lo largo de la historia recordaremos a The B-52 no como una banda, sino como esos extraterrestres de otro planeta haciendo música y convirtiéndose en una de las bandas pilares del New Wave.